Carlos Kravtsov iba sentado en el asiento trasero de un todoterreno de la empresa por una carretera nocturna. En el maletero llevaba documentos por valor de 50 millones que el director de la sucursal local intentaba desviar a través de una empresa fantasma. Delante se vislumbraba un control de carretera. Javier Sokolov, al volante, frenó bruscamente. ¿Son los nuestros? No lo sé. Carlos salió, con su identificación preparada. 3 tipos en uniforme de camuflaje, con las caras tapadas. Uno se acercó a él, el segundo apuntó con una linterna al interior del coche. Documentos. Carlos le tendió su placa del servicio de seguridad, pero ni siquiera la miró. En su lugar, sacó una radio y se apartó. Javier susurró. Esos no son de tráfico. Carlos asintió, su mano se dirigió lentamente hacia la cintura, donde llevaba la funda bajo la chaqueta. En ese momento, un todoterreno con una sirena salió de la oscuridad, un policía de verdad. Los del camuflaje se esfumaron al instante en la franja forestal. El agente se acercó y miró sorprendido. ¿Qué ha sido eso? Una verificación de documentos. ¿Qué verificación? Aquí no tenemos ningún control. Se marcharon en silencio. Solo media hora después, Javier dijo. El director filtró la información. Querían llevarse los documentos. ¿O a nosotros? Carlos sacó el teléfono y miró la pantalla, 5 llamadas perdidas de Carmen. Todas de la noche anterior, con media hora de diferencia. Raro. Normalmente llamaba una vez y luego escribía un mensaje. Marcó su número. Sí. Hola. ¿Qué ha pasado? Una pausa. Luego su voz, tensa. Nada. María se puso enferma. Tenía fiebre. ¿Cómo está? Ya mejor. ¿Cuándo vuelves? Pasado mañana. Vale. Te espero. Colgó rápido. Carlos frunció el ceño. Su voz sonaba extraña. ¿Pasa algo? Preguntó Javier. Carlos se recostó en el asiento y cerró los ojos. 3 semanas de viaje de negocios y aún le quedaban 20 horas de carretera. Tenía ganas de volver a casa, con su hija, con su mujer, a una vida normal sin persecuciones nocturnas ni falsos controles de carretera. Pero la voz de Carmen se le quedó grabada en la cabeza. Hablaba así cuando estaba nerviosa. Cuando ocultaba algo. Abrió los ojos y miró por la ventana las luces parpadeantes de los cafés de carretera. Quizás solo estaba cansada. María había estado enferma, y ella sola con la niña durante 3 semanas. Tenía derecho a estar tensa. Deberías dormir, dijo Javier. Te despertaré. Carlos asintió, pero no podía dormir. 5 llamadas. ¿Para qué? Si María se hubiera puesto muy enferma, habría escrito, llamado a una ambulancia, llamado a su madre. Y si no era grave, ¿para qué llamar 5 veces? Sacudió la cabeza. Paranoia. Deformación profesional. Llevaba 3 semanas buscando una trampa en cada palabra, en cada documento, en cada mirada de los empleados locales. Ahora veía una trampa hasta en su mujer. Por la mañana llegaron al hotel. Carlos se desplomó en la cama, sin desvestirse. Durmió 4 horas y se despertó con la llamada de Javier. Levántate. Reunión con el coronel en 1 hora. El coronel Andrés les recibió en el despacho del director de la sucursal. Ya se lo habían llevado. Sobre la mesa estaban los documentos incautados, los USB, las copias de las conversaciones. Buen trabajo, dijo Andrés. Limpio, rápido, sin ruido. Mañana volvéis. ¿Mañana? Repitió Carlos. ¿Y qué pasa con el traspaso de poderes? Los de aquí se encargarán. Ya te has arriesgado bastante aquí. ¿Has visto el informe del incidente de anoche? Carlos asintió. El director te delató. Sabía la ruta, sabía la hora. Si no hubiera sido por la patrulla, puede que no hubierais llegado con los documentos. O puede que no solo con los documentos. Andrés se levantó y se acercó a la ventana. Vuelve a casa, Kravtsov. Descansa. Tu familia te espera. Carlos salió del despacho con un sabor amargo. No por las palabras del coronel, sino porque no se había alegrado tanto como debía de volver. En lugar de alegría, sentía una especie de inquietud. Llamó a Carmen. Hola. Mañana estaré allí. ¿Mañana?
En su voz se notaba algo. ¿Susto? ¿Descontento? Yo pensaba que pasado mañana. Los asuntos terminaron antes. ¿Cómo está María? Bien. Hoy ha ido al colegio. ¿Así que no tiene fiebre? No. Se le ha pasado. De nuevo esa tensión. Como si no estuviera hablando con su marido, sino con su jefe. Carmen, ¿todo bien? Sí. Solo que estoy cansada. Volvió a despedirse rápidamente. Carlos guardó el teléfono en el bolsillo y miró a Javier. ¿Tomamos una cerveza? Venga. Estaban sentados en el bar del hotel, bebiendo cerveza, en silencio. Javier fue el primero en romper el silencio. Tienes cara de funeral. Es que mi mujer está actuando de forma extraña. ¿En qué sentido? No lo sé. Su voz suena rara. Está nerviosa. Javier se encogió de hombros. 3 semanas sola con la niña. Yo también estaría nervioso. Supongo que tienes razón. Pero algo le inquietaba. Carlos repasó mentalmente el último mes antes del viaje de negocios. Carmen se había comportado como siempre, preparaba el desayuno, recogía a María del colegio, iba a trabajar al centro educativo. Nada fuera de lo común. ¿O sí? Se esforzó por recordar los detalles. Una semana antes de marcharse, se compró ropa interior nueva. De encaje. Dijo que era para él, para cuando volviera. Pero la vio probársela delante del espejo. Daba vueltas, se miraba por todos los lados. Tomó un sorbo de cerveza y apartó ese pensamiento. No hay que inventar cosas. Una mujer se compra ropa interior, es normal. Se mira en el espejo, también es normal. Relájate, dijo Javier. Desconecta. Mañana a casa, todo se arreglará. Carlos asintió, pero sintió una opresión desagradable en el pecho. Al día siguiente salieron temprano por la mañana. 20 horas de carretera por delante. Javier condujo el primer tramo, Carlos iba sentado a su lado, mirando por la ventana. La estepa daba paso a los bosques a los campos. Un paisaje monótono, un zumbido monótono del motor. Volvió a sacar el teléfono y abrió la conversación con Carmen. Las últimas 3 semanas, mensajes cortos por su parte. Bien, todo bien, María está estudiando. Ni una sola pregunta sobre cómo estaba él. Ni un solo te echo de menos. Antes escribía todos los días, a veces varias veces. Preguntaba qué había comido, cómo había dormido, si no había peligro. Ahora, respuestas secas a sus preguntas. Quizás solo estaba cansada de escribir. Quizás se había enfadado porque él estaba tanto tiempo de viaje de negocios. Le escribió. Estamos de camino. Llegaré tarde por la noche. La respuesta llegó 10 minutos después. Vale. María se alegrará. María se alegrará. ¿Y tú? No escribió eso, guardó el teléfono. Javier le echó una mirada. ¿Es algo serio? No, todo bien. Ajá. Ya veo lo bien que está todo. Condujeron en silencio. Carlos se quedó dormido en algún punto del camino y se despertó con un golpe. Javier se había echado a un lado. Cambiamos. No puedo más. Carlos se sentó al volante, Javier Sokolov se reclinó en el asiento del copiloto y, a los 5 minutos, ya estaba roncando. Carlos encendió la radio, noticias, publicidad, pop. La apagó. Silencio. Solo el ruido de las ruedas y la respiración regular de Javier. Carlos pensaba en casa. Se imaginaba abriendo la puerta, a María saliendo corriendo a abrazarle. Carmen saldría de la cocina, sonriendo. Todo como siempre. Pero en su cabeza daba vueltas pensaba que era pasado mañana. ¿Por qué sonó como una decepción? Apretó el volante con más fuerza y aceleró. Quería llegar cuanto antes, ver con sus propios ojos que todo estaba bien. Que se había inventado un problema donde no lo había. Al caer la tarde, entraron en la ciudad. Luces, atascos, ajetreo. Carlos dejó a Javier en su casa y siguió conduciendo. Media hora más hasta su barrio. Ya estoy cerca. Bien. Pausa. Carlos, tengo que contarte algo. El corazón se le cayó a los pies. Ahí estaba. ¿Qué pasa? No por teléfono. Ven a casa y hablamos. Ella colgó.
Carlos estaba parado en el semáforo, mirando la luz roja, y le sudaban las manos. Tengo que contarte algo. Así no empiezan las buenas conversaciones. Recorrió el resto del camino por inercia, aparcó cerca del portal y sacó la bolsa del maletero. Subió al cuarto piso y abrió la puerta. En el piso había luz. Desde la habitación de María se oía una película de dibujos animados. Carmen estaba sentada en la cocina, con una taza de té en las manos. Carlos entró en el piso y se detuvo en el recibidor, apoyando el hombro en la puerta para que se cerrara sin hacer ruido. Le recibió el silencio. Pero algo en él no estaba bien. Tenso. María salió corriendo de su habitación al oír el sonido de las llaves. Descalza, en pijama rosa con unicornios. Le abrazó las piernas con todas sus fuerzas. Papá. Has llegado. Por fin. Él se agachó, abrazó a su hija, aspiró el olor de su pelo, champú de niños y algo dulce. Hola, cariño. ¿Qué tal sin mí? ¿Me has echado de menos? Mucho. Muchísimo. Todos los días le preguntaba a mamá cuándo ibas a volver. Mamá me ha comprado una muñeca nueva, mira. Ella le tiró de la mano hacia su habitación, pero Carlos se detuvo. Carmen salió de la cocina, secándose las manos con un trapo. Sonrió, rápido, forzado. Hola. ¿Qué tal el viaje? ¿Sin atascos? Bien. La carretera estaba despejada. Ella se acercó y le besó en la mejilla. Rápido, formal, como cumpliendo un ritual obligatorio. Sus labios tocaron su piel por un segundo. Luego se dio la vuelta y volvió a la cocina, sin esperar respuesta. Carlos la siguió con la mirada, frunciendo el ceño. Algo no iba bien. Se mostraba tensa, con los hombros levantados, el paso antinaturalmente rápido. Como si esperara un golpe. O como si escondiera algo. Se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero del recibidor. Colocó los zapatos con cuidado junto a la pared. Entró en el salón. María se colgó de su brazo al instante. Papá, ¿has estado mucho tiempo fuera? 3 semanas, cariño. ¿Es mucho? Muchísimo. 21 días enteros. María soltó una carcajada sonora y empezó a balbucear algo sobre el colegio, sobre una nueva amiga, sobre un dibujo que había hecho para él. Luego corrió a su habitación para traerlo. Carlos se sentó en el sofá, se reclinó hacia atrás y cerró los ojos. 3 semanas. Parecía que había pasado un año entero. El cuerpo estaba cansado, le dolía la espalda por el largo viaje, le escocían los ojos por la falta de sueño. Pero no era eso lo que le preocupaba. Algo no iba bien en la casa. El ambiente era opresivo. Carmen salió de la cocina con una taza de té en las manos. Se sentó no a su lado, sino en el sillón de enfrente. Cruzó las piernas y sujetó la taza con ambas manos. Le miraba, pero su mirada se deslizaba de largo. Cuéntame, ¿qué tal todo? ¿Lo ha solucionado todo? Carlos abrió los ojos y se encogió de hombros. Trabajo. Documentos, inspecciones, movidas con los locales. Lo de siempre. Rutina. ¿Y lo del incidente en la carretera? ¿Lo superaste? Carlos se quedó helado. Se enderezó lentamente y miró a su mujer con atención. ¿Qué incidente? Bueno, parpadeó con frecuencia y bebió un sorbo de té. Ya sabes, escribiste que os habían parado. En un control. El corazón de Carlos latió más rápido. Recordaba perfectamente que no le había escrito nada sobre eso. Ni una palabra. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién te ha contado eso? Su voz se volvió más dura. Carmen parpadeó de nuevo, desconcertada. Tú. En un mensaje. O en una conversación telefónica. Yo no te he escrito nada sobre eso. Y por teléfono no te he dicho nada. ¿Cómo lo sabes? Ella bebió un sorbo de té y apartó la mirada hacia la ventana, hacia la pared, hacia cualquier sitio menos hacia él. Supongo que me he confundido. Estoy cansada, simplemente. La pausa se hizo larga. Carmen dejó la taza sobre la mesa. Le temblaban las manos, apenas perceptiblemente, pero Carlos lo notó. Se levantó. Lo siento. De verdad que estoy cansada. Tengo mucho trabajo. Lo confundo todo. Me duele la cabeza. Carlos la miró en silencio, escrutándola. Estaba mintiendo.
Y ni siquiera intentaba ocultar que mentía. Mirada huidiza, voz insegura, manos temblorosas. Todas las señales estaban ahí. Carmen, ¿qué pasa? Preguntó en voz baja, pero firme. Nada. Solo que tengo mucho trabajo. Un programa nuevo, manuales, los padres llamando todo el tiempo. ¿Querías hablar? Ayer por teléfono dijiste que teníamos que hablar en serio. Ella asintió, pero su rostro se tensó aún más. Luego. Ahora no es el momento. María está cerca, lo oye todo. Hablemos más tarde, cuando se acueste. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio. Cerró la puerta en silencio, pero con firmeza. Carlos se quedó sentado en el salón. En su cabeza daba vueltas lo mismo, ella sabía lo del incidente en la carretera. Lo del control. ¿Pero cómo? Él no se lo había contado a nadie. Y Javier no podía habérselo contado a Carmen. Entonces, la información venía de algún otro sitio. ¿De Diego? Carlos sacó el teléfono y le escribió a Javier. ¿Le has contado a alguien lo del control? ¿A Carmen, quizás? La respuesta llegó un minuto después. No, claro que no. ¿Por qué preguntas? Carlos no respondió y guardó el teléfono en el bolsillo. Entonces, la información venía de Diego. Que de alguna manera se había enterado de los detalles del viaje y se los había contado a Carmen. ¿Pero por qué? ¿A cuento de que un compañero de trabajo le cuenta a su mujer los detalles de un viaje de trabajo? ¿Por qué se comunican siquiera? Carlos se levantó y fue a la cocina. Abrió el frigorífico, lleno. Carne, verduras, leche, yogures, fruta. Carmen había preparado la comida con antelación, se había abastecido a fondo. En la mesa había un jarrón con flores, tulipanes frescos, comprados hacía poco, con los pétalos aún tersos. ¿Para él? ¿Para su llegada? ¿O para alguien más? Cerró la nevera de golpe y salió al balcón. Sacó del bolsillo de la chaqueta un paquete de cigarrillos arrugado. Encendió uno. La primera calada le quemó la garganta y le provocó tos. La segunda fue más suave, más familiar. Carlos miraba el patio de abajo, el parque infantil con columpios, los coches aparcados, los escasos transeúntes. Todo era como siempre. Una tarde normal, una casa normal, una vida normal. Pero la sensación de que algo se había roto no le abandonaba. Una grieta había aparecido en algún lugar de los cimientos y se estaba extendiendo. La semana transcurrió con normalidad, pero la tensión no desaparecía. Carlos iba a trabajar por la mañana y volvía a las 6. Carmen llevaba a María al colegio, la recogía después de clase y la llevaba a clases de baile. Por la noche cenaban los tres juntos, en silencio o con breves comentarios sobre el tiempo, el colegio de su hija o las noticias. Apenas había conversaciones. Conversaciones de verdad. Carmen respondía con monosílabos y comprobaba constantemente el teléfono. La pantalla se iluminaba, ella lo cogía, leía algo y lo guardaba rápidamente. Si Carlos la miraba, se daba la vuelta y escondía el teléfono debajo de la mesa. El viernes por la noche dijo que se retrasaría en el trabajo. Tengo una reunión del departamento. La directora nos ha convocado a todos para hablar del nuevo programa. ¿Hasta qué hora? Preguntó Carlos sin levantar la vista del plato. Hasta las 8, más o menos. Quizá un poco más tarde. Hay muchas preguntas. Carlos asintió. Ella se fue a las 6:30, se maquilló, se puso una blusa que no era de trabajo, sino de las que se ponía para las fiestas. Se roció con perfume. Demasiado para una reunión del departamento. Carlos se quedó con María. Jugaron a un juego de mesa, le ayudó con los deberes de matemáticas. La niña se estaba quedando dormida. A las 9, Carmen aún no había llegado. La llamó. Largos pitidos. Ella contestó al sexto. Sí. Con voz tensa. ¿Dónde estás? Todavía en la reunión. ¿A qué hora vas a estar en casa? Enseguida. Media hora como mucho. Colgó rápido, casi bruscamente. Carlos escuchó la grabación de la conversación, de fondo se oían voces, risas, música. Baja, pero clara. No parecía una reunión. No se parecía en absoluto. Carmen volvió a las 9:30. Sonrojada, nerviosa, con los ojos brillantes. El pelo ligeramente revuelto.
Olía a cigarrillos. El humo del tabaco se había impregnado en su ropa. ¿Qué tal ha ido todo?, preguntó Carlos, dejando el libro. Bien. Estoy muy cansada. Hemos estado hablando mucho, me duele la cabeza. Entró en el baño sin quitarse los zapatos. Se encerró. Carlos oyó el ruido del agua, largo, durante 10 minutos. Cuando salió, tenía el pelo mojado, peinado hacia atrás. La cara sin maquillaje, roja por el agua caliente. ¡Qué raro! Carlos estaba tumbado en la cama, mirando al techo. A su lado, Carmen se había acostado en el borde, dándole la espalda a la pared. Respiraba con regularidad, pero él sentía que no dormía. La tensión emanaba de ella en oleadas. Carmen, la llamó en voz baja. Sí. Con voz cautelosa. ¿Estabas segura de que estabas en la reunión? Pausa. Larga, pesada. Unos 5 segundos. Sí. ¿Por qué? Nada. Es que me extraña que haya durado tanto. Hasta las 9:30. Había muchas preguntas. El nuevo programa es complicado, todos discutían, hablaban. La directora no dejaba salir a nadie. Se dio la vuelta aún más, casi pegó la cara a la pared. Fin de la conversación. Carlos se quedó tumbado otra hora sin moverse. Luego se levantó en silencio y salió al balcón. Fumó a oscuras. Por la mañana se despertó antes que nadie, a las 6. Carmen y María aún dormían. Salió al balcón a fumar, a que entrara aire fresco. Y vio una colilla en el suelo. Carlos la recogió y se la acercó a la nariz. La olió. No era su marca. Él fuma Parliament, y esto es Marlboro. Carmen no fuma, nunca ha fumado. María menos. ¿De quién es entonces la colilla? La tiró al suelo y apagó su cigarrillo con fuerza. En su cabeza empezó a formarse una imagen que no quería ver. Que ni siquiera quería admitir. Pero se formaba sola, detalle a detalle, como un rompecabezas. En el trabajo, Javier notó enseguida su estado. Le miró la cara y frunció el ceño. ¿Qué te pasa en la cara? Parece que te ha atropellado un autobús. Todo bien, gruñó Carlos, sirviéndose café de la cafetera. Mientes. Y estás pálido. Carlos llenó la taza hasta arriba y se sentó en su mesa. Se frotó la cara con las manos. Carmen me está mintiendo. Javier se quedó paralizado y bajó los papeles. ¿Sobre qué? Sobre el trabajo. ¿Sobre dónde está? Dice que se retrasa en las reuniones. Y ayer la llamé y se oía música de fondo, risas. ¿Qué clase de reunión es esa con música? Javier se sentó en el borde de la mesa y se cruzó de brazos. ¿Quizá estaban celebrando algo? ¿El cumpleaños de un compañero? Puede ser. Pero llegó a las 10 de la noche. Con olor a cigarrillos en el pelo. Se lavó el pelo nada más llegar. ¿Por qué? Carlos miró a su amigo. Y otra cosa. Ella sabía lo del incidente en la carretera. Lo del control. Yo no se lo conté. Tú no se lo contaste. ¿De dónde lo sabe? Javier guardó silencio, mirando al suelo. Luego dijo en voz baja. Carlos, ¿te das cuenta de a dónde va todo esto? Me doy cuenta. Javier se levantó y abrió el cajón inferior de la mesa. Sacó una botella de coñac, añejo, bueno, para ocasiones especiales. Sirvió 2 vasos. Vamos a aclararnos. Carlos se lo bebió de un trago. El coñac le quemó el esófago y le llenó el estómago de calor. Javier bebió también y dejó el vaso. ¿Qué vas a hacer? Averiguar la verdad. Toda. Hasta el final. ¿Cómo? No lo sé todavía. Pero lo averiguaré. A la hora de comer, Diego entró en su despacho. Alegre, con una amplia sonrisa, con una chaqueta nueva. En las manos, una bolsa de una hamburguesería, con un logotipo llamativo y olor a frito. Chicos, ¿tenéis hambre? Invito yo. Ayer me dieron una bonificación. Javier cogió una hamburguesa y asintió agradecido. Carlos negó con la cabeza. No quiero. Gracias. Diego se sentó en el borde de la mesa, desenvolvió su hamburguesa. Le dio un mordisco y, masticando, preguntó. ¿Qué tal Carmen, por cierto? Hace mucho que no la veo.
Ahora trabaja en un centro educativo, ¿verdad? Carlos levantó lentamente la vista. Miró a Diego con atención, estudiándolo. Bien. ¿Y tú cómo sabes dónde trabaja? Diego se encogió de hombros, sonriendo. Creo que tú mismo me lo contaste alguna vez, ya no me acuerdo. Pero antes no preguntabas por ella. Nunca. Diego volvió a encogerse de hombros y se echó a reír. Me olvidaría, supongo. Ahora me he acordado. Dale recuerdos. Terminó de comerse la hamburguesa, se limpió las manos con una servilleta y salió del despacho silbando. Carlos lo siguió con la mirada, larga, pesada. Javier. ¿Qué? ¿Puedes seguirle la pista? Javier se atragantó con el café. ¿A quién? ¿A Diego? Sí. A él. ¿Hablas en serio? Totalmente. Javier negó con la cabeza y suspiró. Carlos, esto es paranoia. Puede ser. Pero siento que algo no va bien. Solo vigílala. ¿A dónde va? ¿Con quién se reúne? Javier no discutió. Asintió en silencio. Por la tarde, Carlos llegó a casa antes de lo habitual, a las 5:30. Carmen estaba sentada en la cocina a la mesa, bebiendo té y mirando el móvil. Se sobresaltó cuando él entró. Casi saltó. ¿Ya estás en casa? ¿Tan pronto? Sí. Me han dejado salir antes. Ella asintió y bebió un sorbo de té. Le temblaban las manos, la taza tintineaba contra el plato. La pantalla del móvil se apagó rápidamente, ella pulsó el botón de bloqueo. ¿Dónde está María? Preguntó Carlos, quitándose la chaqueta. En baile. Tiene clase hasta las 7. Luego iré a buscarla. Él se sentó frente a ella a la mesa. Estuvieron sentados en silencio durante 1 minuto, 2. Carmen evitaba su mirada, miraba por la ventana, a la taza, a la mesa. Carmen, tenemos que hablar. ¿En serio? ¿Sobre qué? Su voz temblaba. Sobre lo que está pasando. Entre nosotros. Ella se levantó bruscamente, se giró hacia la ventana. Se abrazó a sí misma. No pasa nada. Todo está bien. Mientes. Has estado mintiendo constantemente las últimas semanas. Sobre las reuniones, sobre el trabajo, sobre todo. ¿Dónde estabas ayer en realidad? En el trabajo. Ya te lo dije. En una reunión. Había música sonando cuando llamé. ¿Qué clase de reunión es esa con música? Carmen se giró. Su rostro estaba pálido, los labios apretados. Estábamos celebrando después. El cumpleaños de una compañera. De Irina. ¿No la conoces? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Se me olvidó. Estaba preocupada. Cansada. Carlos se levantó y se acercó a ella lentamente. Se detuvo a un paso. Carmen, mírame. A los ojos. Ella levantó los ojos con dificultad. En ellos había miedo, puro, sin disimulo. ¿Qué me estás ocultando? Nada. No te oculto nada. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tiemblas? Ella se apartó y lo esquivó. Se dirigió rápidamente hacia la puerta. No tengo miedo. Solo estoy cansada de tus interrogatorios. Eres como un detective. No puedo más. Se fue al dormitorio y cerró la puerta. Carlos oyó el clic de la cerradura. Se quedó de pie en la cocina, solo, con los puños apretados. Después, Carmen se fue a buscar a su hija. Esa noche no durmió nada. Estuvo tumbado en el sofá del salón, Carmen se había encerrado en el dormitorio y no abrió. Miraba a la oscuridad, escuchaba el silencio. En algún lugar goteaba un grifo en la cocina. Rara vez pasaban coches por la ventana. Sentía que ella tampoco dormía. Tras la puerta del dormitorio también había silencio, pero no un silencio de sueño. Un silencio tenso. Al día siguiente, sábado, Javier lo llamó a mediodía. Su voz era tensa. Carlos, tengo que contarte algo. Urgente. Dímelo por teléfono. No puedo. No por teléfono. Ven a verme. Ahora mismo. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué ha pasado? Ven. Lo verás tú mismo. Carlos llegó a casa de Javier media hora después.
Él abrió la puerta sombrío y lo hizo pasar en silencio. El apartamento olía a tabaco, el cenicero de la mesa estaba lleno. Siéntate, Javier señaló el sofá. Carlos se sentó. Javier sirvió vodka en 2 vasos de cristal y los puso en la mesa de centro. Sin 100 gramos no hay quien lo entienda. Habla claro. No te andes con rodeos. Javier exhaló pesadamente y se sentó enfrente. Ayer por la noche estuve vigilando a Diego. ¿Cómo me pediste? Salió del trabajo a las 6 y no se fue a casa. Se detuvo en un café en Talavera. Aparqué enfrente y estuve mirando. Carlos se quedó paralizado, sin respirar. Y media hora después salió de allí. No estaba solo. Estaba con una mujer. El corazón de Carlos se desplomó. ¿Qué mujer? No pude verle la cara. Rubia. De estatura media, delgada. Estaban de espaldas a mí, hablando. Luego se subieron a su coche y se fueron. Carmen es rubia, la voz de Carlos se volvió ronca. Lo sé, Javier asintió. Carlos cogió un vaso y se lo bebió de un trago. El vodka le quemó la garganta, pero no lo sintió. Sirvió otro y se lo bebió. Luego otro más. Carlos, ya basta, Javier intentó quitarle la botella. Cállate. Bebió otro trago y encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Javier guardó silencio y lo miró con lástima. ¿Estás seguro de que era Diego? Preguntó Carlos al cabo de unos minutos. Sacudiendo la ceniza. No al 100%. Carlos apagó el cigarrillo, aplastándolo en el cenicero. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Javier en voz baja. Carlos lo miró. Sus ojos estaban fríos, vacíos. Voy a comprobarlo. Si es verdad, si era ella, los mataré a los dos. Con mis propias manos. Para allá. ¿Qué te ha dado valor el agua valiente? Lo digo en serio, Javier. Absolutamente en serio. Javier le puso una mano en el hombro y apretó. Carlos, vamos a asegurarnos primero. Puede que no fuera ella. Solo alguien parecida. Hay muchas rubias. Carlos se echó a reír amargamente. Diego me mira a los ojos, sonríe, me pregunta por mi mujer. Viene con hamburguesas, como el mejor amigo. Y se la está tirando a mis espaldas. Incluso en nuestro apartamento, puede ser. En nuestra cama. Todavía no es un hecho. Lo siento. Todo encaja. La colilla en el balcón. Los mensajes en su móvil. La información sobre el viaje de negocios que no podía saber. Todo, joder, encaja. Carlos se levantó bruscamente y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? Javier se levantó de un salto. A casa. Voy a hablar con ella. Ahora mismo. Lo averiguaré todo. Espera. No ahora. Estás borracho, enfadado. Harás una tontería. Por eso mismo tengo que hacerlo. Mientras todavía pueda controlarme. Javier lo alcanzó en la puerta y le bloqueó la salida. Carlos, cálmate. Pasa la noche en mi casa. Te pondrás sobrio. Por la mañana irás con la cabeza fría. Es lo mejor. Carlos lo miró durante un rato, su mirada era turbia, malvada. Luego asintió lentamente. Vale. Volvió a la habitación y se desplomó en el sofá. Javier lo cubrió con una manta caliente. Duerme. Carlos cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En su cabeza daba vueltas lo mismo, como un disco rayado, Diego y Carmen. Juntos. En el café. En su coche. Tal vez, en su apartamento. O tal vez, en su cama, la que Carlos compró, en el apartamento por el que estuvo pagando la hipoteca durante 10 años. Recordó la colilla en el balcón. Ajena. Diego fuma la misma marca, Marlboro. Había visto el paquete en su mesa. Recordó cómo ella sabía lo del incidente en la carretera, lo del control. Diego se lo contó. Porque se comunican. Porque están cerca. Todo encajaba. Todos los detalles, todas las minucias. Todo, joder, encajaba en una imagen terrible. Carlos abrió los ojos y miró la oscuridad del techo. Tenía las mandíbulas agarrotadas por la tensión. Mañana sabrá la verdad. Y si es verdad, si Carmen realmente lo engañó, no sabe lo que hará. No lo sabe en absoluto.
Carlos se despertó en el sofá de Javier con un dolor de cabeza terrible. El sol le daba de lleno en la cara. Miró el reloj, las 9:30. Javier estaba en la cocina, bebiendo café. ¿Sigues vivo? ¿Cómo ves? Carlos se levantó, fue al baño, se lavó la cara con agua fría. Se miró en el espejo, cara arrugada, ojos rojos, barba de varios días. Volvió a la cocina y se sirvió café. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Javier. Hablar con ella. Preguntarle directamente. ¿Y crees que lo va a reconocer? Carlos se terminó el café y se fue a casa. Por el camino pensaba en cómo empezar la conversación. ¿Qué preguntar? ¿Cómo respondería ella? Llegó a las 11:30. Abrió la puerta, en el piso reinaba el silencio. Carmen estaba sentada en la cocina, mirando por la ventana. Se giró al oírle entrar. ¿Dónde estabas? En casa de Javier. ¿Toda la noche? Sí. Ella se levantó y se acercó a él. Carlos, ¿qué está pasando? Últimamente estás enfadado, no me hablas, y ahora te quedas a dormir en casa de un amigo. Carlos la miró fijamente durante un rato. Dime la verdad. ¿Hay alguien más? Carmen se quedó paralizada. Su rostro palideció. ¿Hay alguien más? Solo contesta. No. ¿Por qué preguntas eso? Miente sobre el trabajo. Llegas tarde. Escondes el teléfono. Diego te manda recuerdos. Carmen se dio la vuelta. Diego es tu compañero. Sí, pero ¿por qué te manda recuerdos? No lo sé. Quizá quería prepararte alguna sorpresa. Carlos se echó a reír. ¿Una sorpresa? Claro. Carlos, no entiendo qué te pasa. A mí no me pasa nada. Solo que no soy idiota. Carmen se giró y se dirigió a la puerta. No voy a escuchar esto. ¿A dónde vas? Lejos de ti. Se fue al dormitorio. Carlos se quedó de pie en el pasillo, mirándola. Le temblaban las manos. 10 minutos después, ella salió. ¿Dónde está María?, preguntó Carlos. Me voy un par de días, quiero despedirme. En casa de mi madre. La llevé ayer. ¿Por qué? Tú no estás. ¿Y si necesito irme a algún sitio? Entonces me habrías llamado. Carmen parpadeó. Nunca estás contento con nada. Tú te andas por ahí, y la culpable soy yo. Ya está, no quiero seguir escuchándote. Se fue. Carlos se quedó solo. Se sentó en el sofá y encendió un cigarrillo. Le daba vueltas la cabeza. Llevó a María con su madre. ¿Por qué? Sacó el teléfono y llamó a Javier. ¿Estás libre hoy? Sí. ¿Qué pasa? Quédate cerca de mi portal. Si ves a Diego, llámame enseguida. ¿Crees que vendrá? Vendrá. Carlos colgó, se puso la chaqueta y salió del piso. Se subió al coche, se alejó un par de manzanas y aparcó. Esperó. A las 6 de la tarde, una llamada de Javier. Diego se dirige al portal. Carlos arrancó el coche. No le pierdas de vista. Llegó a casa en 5 minutos. Aparcó en una calle lateral para que no le vieran. Se acercó a Javier. ¿Dónde está? Ha subido hace 10 minutos. Carlos miró las ventanas de su piso. Había luz. ¿Cuánto hay que esperar?, preguntó Javier. Echamos un cigarro y subimos. Ya está, vamos. ¿Seguro? Subieron al piso. Carlos sacó las llaves y abrió la puerta en silencio. En el recibidor había luz. Se oían voces procedentes del dormitorio. Risas de mujer. Una voz masculina. Carlos se detuvo y escuchó. ¿Dices que se ha ido? Sí, un par de días. ¿Y si vuelve antes? No volverá. Nunca vuelve antes. Risas. El roce de las sábanas. Carlos miró a Javier. Espera aquí. Javier asintió. Carlos avanzó por el pasillo hacia el dormitorio. Abrió la puerta. Estaban en la cama. Se quedaron paralizados al verle. Un segundo de silencio. Carmen gritó y agarró la manta. Carlos. Diego se levantó de un salto y retrocedió hacia la ventana. Escucha, no es lo que parece.
Carlos se acercó a él en silencio. Diego levantó las manos. Espera, vamos a calmarnos. Carlos le golpeó en la cara. Diego cayó al suelo y se tapó la nariz. Carlos, para. Gritó Carmen, agarrando a Carlos del brazo. Él le quitó la mano de encima y se levantó. Diego yacía en el suelo. Vístete, dijo Carlos. Diego se levantó como pudo, buscó a tientas los pantalones y la camisa. Se los puso con manos temblorosas. Carlos le agarró por el cuello, le arrastró al recibidor. Abrió la puerta, le dio una patada en la entrepierna y le echó al rellano. Como te vuelva a ver cerca de mi familia, te mato. ¿Entendido? Diego asintió, tirado en el rellano. Carlos cerró la puerta y volvió al dormitorio. Carmen estaba sentada en la cama en bata, llorando. Perdóname. Carlos se sentó en una silla junto a la ventana y la miró. ¿Te estabas acostando con él en nuestra cama? Carmen se tapó la cara con las manos. No quería. Sucedió así. Nunca estabas en casa. Ella levantó la cabeza, gritando entre lágrimas. Siempre estás de viaje. Un mes fuera, luego vienes 2 días y te vuelves a ir. Estoy ganando dinero. Para este piso. Para que María y tú no necesitéis nada. A ti te pagan una miseria. No necesito dinero. Necesito un marido. Carlos se levantó. ¿Así que es mi culpa? ¿Es culpa mía que me hayas engañado? Sí. Es culpa tuya de todo. O sea que mientras yo me mato a trabajar, ¿tú te acuestas con otro? ¿Y la culpa es mía? Carmen guardó silencio. ¿Y María? ¿Pensaste en ella? Ella no vio nada. ¿Siempre la llevabas con tu madre para acostarte aquí, en nuestra cama? Carlos, perdóname. Haz las maletas. Carmen le miró. Haz las maletas y vete. Hoy mismo. Espera, vamos a hablar. No hay nada de qué hablar. Te quiero. Carlos se echó a reír. Con maldad, sin alegría. Qué casualidad que te acuerdes ahora del amor. Solo ha sido un error. Ya está, lárgate. Carlos, por favor. Lárgate, he dicho. Carmen se levantó y se dirigió al armario. Empezó a hacer las maletas. Sollozaba y se secaba las lágrimas. Carlos salió del dormitorio y se sentó en el sofá del salón. Sacó cigarrillos y encendió uno. Le temblaban las manos. Javier estaba de pie en el recibidor. ¿No harás ninguna tontería? No. Vete a casa. Sí. Quiero estar solo. Javier asintió y se fue. Carlos se quedó solo, fumando, mirando por la ventana. Afuera estaba oscureciendo. Los coches de abajo encendían los faros. 1 hora después, Carmen salió del dormitorio con 2 maletas. Me voy con mi madre. Carlos no respondió. Carlos, de verdad te quiero. Él la miró. Vete ya. ¿Y María? María se quedará conmigo. No puedes hacer eso. Sí puedo. Carmen se echó a llorar. Carlos, no lo hagas. Deberías haber pensado antes. Ella se quedó de pie junto a la puerta, mirándole. Luego se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró de golpe. Carlos se sentó en silencio. Luego se levantó y fue al dormitorio. Arrancó las sábanas de la cama y las tiró al suelo. Abrió la ventana de par en par. El aire frío irrumpió en la habitación. Sacó el teléfono y llamó a su suegra. Pilar, soy Carlos. Hola. ¿Ha pasado algo? Sí. Carmen y yo nos divorciamos. Mañana recogeré a María. Una pausa. Ella te lo contará. Si quiere. Carlos. Mañana después de comer iré. Esther en casa. Colgó el teléfono y se sentó en el borde de la cama. Miró la foto en el marco de la mesilla de noche, su boda. Carmen con un vestido blanco, él con un traje. Ambos sonriendo. Carlos cogió el marco, lo abrió y sacó la foto. La rompió por la mitad. Luego otra vez. Y otra más. Tiró los pedazos a la papelera. Se levantó y salió al balcón. Encendió un cigarrillo. Miraba la ciudad, las luces de abajo. 11 años. Todo se acabó. Apagó el cigarrillo y volvió al piso.
Se tumbó en el sofá del salón. No quería dormir en esa cama. Cerró los ojos. Pero no podía dormir. En su cabeza daban vueltas imágenes, Diego y Carmen, sus risas, la mano de ella en el hombro de él. Carlos abrió los ojos y miró al techo. Mañana recogerá a su hija. Pedirá el divorcio. Más allá, no sabe. Pero una cosa sí sabe con certeza, no hay vuelta atrás. Al día siguiente, Carlos salió a buscar a María. El coche parecía especialmente silencioso, solo el ruido del motor y el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas contra el cristal. Conducía despacio, como si estuviera retrasando el inevitable encuentro, aunque sabía perfectamente que no había vuelta atrás. Su suegra lo recibió en la puerta. Pilar parecía más vieja, las arrugas se habían profundizado, los hombros se habían caído. Asintió secamente, sin sonreír. Pasa. En el piso olía a té y a algo casero, familiar. María estaba sentada en el sofá del salón, absorta en la televisión. Por la pantalla saltaban personajes de dibujos animados brillantes, pero la niña los miraba distraídamente, como si no los viera. Al ver a su padre, se levantó de un salto. Papá. Él se agachó, la abrazó con fuerza y le besó la coronilla. Su pelo olía a champú de niños. Vístete, cariño. Nos vamos a casa. María se apartó y lo miró de abajo arriba. En sus ojos brilló algo adulto, comprensivo. ¿Y mamá? Carlos tardó en responder. Mamá se quedará con la abuela. ¿Os habéis peleado? No mintió. Nunca le había mentido a su hija. ¿Mucho? Muchísimo. María asintió seriamente, como una adulta. No lloró, no hizo pucheros. Simplemente se dio la vuelta y fue a recoger sus cosas. Carlos la siguió con la mirada, sintiendo un peso en el pecho. Pilar le tocó el hombro. Vamos a la cocina. Fueron a la pequeña cocina. Pilar cerró la puerta y se apoyó en ella de espaldas. Se quedó en silencio, examinando a su yerno. Luego dijo en voz baja. Carmen me lo contó todo. ¿Y qué? Pilar suspiró pesada, cansadamente. Es una tonta. Ella es la culpable. Carlos no respondió. No había nada de qué hablar. Pilar sirvió té en 2 tazas y las puso sobre la mesa. El azucarero, las galletas en un cuenco, todo como antes, cuando iban de visita toda la familia. Siéntate, dijo, señalando una silla. Carlos se sentó. Pilar se sentó enfrente, abrazando su taza con las manos. No pongas a María en contra de su madre ni de mí. No lo haré. Y también quiero verla. La verás. No te preocupes. Pilar frunció el ceño. Bueno. Pilar suspiró de nuevo. Se quedó en silencio, luego habló más bajo. Está llorando. Apenas ha comido. Está tumbada en la habitación, mirando al techo. No sé qué hacer. No son mis problemas. Él puso la taza sobre la mesa bruscamente. El té se derramó. Se acostaba con mi compañero en nuestra cama. Mientras yo trabajaba. Mientras ganaba dinero para este piso, para sus cursos, para la familia, para las vacaciones. ¿Quieres que la compadezca? Pilar guardó silencio, bajando la mirada. No voy a compadecerla. Ella tomó una decisión. Una decisión consciente, adulta. Ahora que viva con las consecuencias. María apareció en la puerta con una mochila a la espalda. Carlos se levantó y la cogió de la mano. Se despidió de su suegra con un breve asentimiento y salió. En el coche, María guardó silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana. Por las aceras pasaba gente con café en las manos. Papá, ¿ahora vamos a vivir los dos solos? ¿Y mamá no va a volver? No. María asintió. Se volvió hacia la ventana. No preguntó nada más. Una semana después, Carlos solicitó el divorcio. La abogada, una mujer estricta de unos 45 años, preparó los documentos de forma rápida y precisa. Recogió las declaraciones de Javier, solicitó referencias del trabajo de Carmen, sacó extractos de las cuentas bancarias, todas las pruebas de que era Carlos quien mantenía a la familia. El juicio se fijó para dentro de un mes. Carlos llegó con un traje, sereno y tranquilo. Carmen apareció la última, pálida, demacrada, con un abrigo viejo. Se sentó en un banco en la esquina de la sala, sin levantar la vista.
Le temblaban las manos. La jueza, una mujer corpulenta con gafas, leyó la demanda con voz monótona. Escuchó las declaraciones de las partes. La abogada de Carlos habló con claridad, punto por punto. Carmen guardó silencio, con la cabeza gacha. Cuando la jueza preguntó si la demandada tenía algo que añadir, Carmen pidió la palabra. Se levantó, agarrándose al respaldo del banco. Reconozco mi culpa. La reconozco completamente. No me justifico. Pero pido que dejen a mi hija conmigo. No puedo vivir sin ella. Su voz temblaba. La abogada de Carlos se levantó. Su señoría, tenemos testimonios que confirman la larga infidelidad de la demandada. La infidelidad tuvo lugar en el piso donde vivía la familia. Solicitamos que se entregue la custodia de la niña al padre por completo, con el derecho de la madre a ver a su hija, para proteger el estado psicológico de la niña. La jueza asintió y se retiró a deliberar. Carmen se desplomó en el banco, cubriéndose la cara con las manos. Carlos permaneció inmóvil, mirando a un punto fijo. La jueza regresó al cabo de 20 minutos. Todos se pusieron de pie. Pónganse de pie. El tribunal dictamina disolver el matrimonio entre Carlos Kravtsov Alexandrovich y Carmen Kravtsova Andreyevna. La menor María Kravtsova Romanovna queda bajo la custodia del padre. La madre tiene derecho a ver a su hija. Carmen lloró, en silencio, con los hombros temblorosos. Carlos se levantó, se abrochó la chaqueta y salió de la sala con paso firme. No miró atrás ni una sola vez. Al día siguiente, en el centro educativo donde trabajaba Carmen, la llamaron a la oficina de la directora. Patricia, una mujer alta y siempre arreglada, esta vez parecía tensa. Siéntese, Carmen Andreyevna. Carmen se sentó. La directora puso delante de ella varios folios. Hemos recibido quejas de varios padres. 4 familias, concretamente. Aquí tienes las copias. ¿Qué tipo de quejas? La directora hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Se han enterado del motivo de tu divorcio. No quieren que trabajes con sus hijos. Consideran que una persona con esa reputación no puede ser un buen ejemplo. Carmen se puso aún más pálida. Es un asunto personal. Para ellos no lo es. Entiende que los padres pagan y eligen a quien confían sus hijos. Me veo obligada a pedirte que presentes tu dimisión voluntaria. Lo siento mucho. Los padres le pagan a usted, pero a mí me pagan una miseria. No voy a firmar nada. Y si me quiere despedir, despídame. La voy a denunciar. La directora apartó la mirada. Perdone, pero ¿cómo se atreve a hablarme así? ¿Y cómo se atreve usted a proponerme esto? Carmen se levantó y salió del despacho sin despedirse. En la calle, caminó hasta el primer banco que vio y se sentó. Sacó el teléfono y llamó a Diego. Sonó, pero no respondió. Le escribió un mensaje: necesito tu ayuda. La respuesta llegó 1 hora después: déjame en paz. Lo he perdido todo por tu culpa. No me llames más. Carmen se quedó mirando la pantalla durante un buen rato. Luego se echó a llorar, sentada en el banco a plena luz del día, mientras la gente pasaba a su lado. Pasó el tiempo. No la despidieron del trabajo. La historia se olvidó. Trabajaba durante el día. Iba a casa de su madre al caer la noche, cenaba en silencio frente al televisor y se acostaba en su habitación de la infancia. Pilar la miraba con lástima y reprobación a la vez. Un día le dijo: «Tú te lo has buscado. ¿Qué esperabas?». Carmen no respondió. Simplemente se iba a su habitación y cerraba la puerta. Se veía con María. A veces, María se quedaba a dormir en casa de su suegra. Carmen abrazaba a María con fuerza, la besaba en las mejillas, el pelo, la frente. Su hija la abrazaba también, pero con cierta distancia. Sin la alegría de antes. «Perdóname, cariño. Por favor, perdóname». María no decía nada. Se limitaba a sentarse, dejándose abrazar. «¿Qué tal estás? ¿Y el colegio?». «Bien. Papá ha comprado un piso nuevo. Tengo una habitación nueva». «¿De verdad? ¿Es bonita?». «Sí. Rosa. Con un armario grande. Y hay una mesa para dibujar». «¿Y los estudios?». «Normal. He hecho nuevas amigas. Una se llama Tania. Vamos juntas a clases de baile».
Carmen asintió y se secó las lágrimas con un pañuelo. María la miraba con una especie de lástima adulta. Mamá, no llores. Si me estás viendo. Ya, Carmen intentó sonreír. Es que te echo de menos. Por la mañana, Carlos venía a buscarla. Es hora, Mariita. María se despedía de su madre rápido, con prisas. Carmen los veía marcharse hasta que se subían al coche y se iban. Mientras tanto, Diego buscaba trabajo. Enviaba currículums todos los días, iba a entrevistas. En todas partes le preguntaban lo mismo. ¿Por qué dejó su anterior empleo? Por voluntad propia. ¿Tiene alguna recomendación de sus superiores? No. ¿Por qué no? Diego se quedaba callado, sin saber qué decir. El silencio lo decía todo. En la quinta entrevista, la responsable de recursos humanos, una joven con un traje formal, llamó a su antigua empresa delante de él. Habló durante 3 minutos, asintió, tomó notas. Colgó el teléfono. Lo siento, pero no podemos contratarle. ¿Por qué? Diego ya sabía la respuesta. Su antiguo jefe no le recomienda para el puesto. Ha señalado infracciones sistemáticas de la disciplina laboral. Lo siento. Diego salió de la oficina y bajó al aparcamiento. Se subió a su viejo coche y golpeó el volante con el puño. Luego otra vez. Y otra más. Carlos había utilizado su posición de poder de forma metódica y fría. Encontró todas las antiguas infracciones de Diego de los 3 años que había trabajado allí: retrasos, incumplimiento de instrucciones, errores en los informes, infracción de las normas de seguridad. Formalmente, Diego había dimitido por voluntad propia. Pero su reputación estaba arruinada para siempre. El dinero se le acabó en 2 meses. La dueña del piso de alquiler, una mujer corpulenta con el pelo teñido, le exigió que pagara los 3 meses que debía o que se marchara de inmediato. Yo también tengo que pagar. Lo siento, pero no soy una ONG. Diego recogió sus cosas en 1 hora. Se mudó al sofá de su amigo Fernando. Fernando lo recibió con una cerveza y palabras de consuelo. Aguanta, tío. Todo se arreglará. Una semana después, Fernando le pidió que se fuera. Con vergüenza, mirando hacia otro lado. Lo siento, tío. Mi mujer no quiere. Dice que estamos muy apretados. ¿Y no quiere qué? Lo entiendo, Diego asintió. Gracias por acogerme. Diego alquiló una habitación en una residencia de las afueras. 6 metros cuadrados, una cama, una mesa, una silla. El baño estaba en el pasillo. Los vecinos bebían por las noches, gritaban, a veces se peleaban. Encontró trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial. Turnos de 12 horas, 6 días a la semana. Estaba de pie en la entrada con su uniforme azul, revisaba los bolsos de los visitantes. Vigilaba el orden. Un sábado, vio a Carlos. Entró en el centro comercial con su hija, de la mano. La niña le contaba algo, gesticulando con la mano libre. Carlos sonreía. Diego se quedó paralizado en su puesto. Carlos lo vio casi de inmediato. Se detuvo. Lo miró fijamente, con frialdad, evaluándolo. Luego sonrió con sorna, no con maldad, más bien con satisfacción. Y pasó de largo, sin decir una palabra. Diego se quedó de pie, apretando los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Pero no hizo nada. Carlos vendió el piso 6 meses después del divorcio. Encontró un comprador en 1 semana, una familia joven dispuesta a pagar en efectivo. Compró uno nuevo, en un edificio nuevo, en otra zona de la ciudad. Lejos del pasado. Hizo la reforma él mismo, los fines de semana. Javier le ayudó, pintaron las paredes, empapelaron, montaron los muebles. Eres un crack, le decía Javier, secándose el sudor. No todo el mundo es capaz de hacer eso. Empezar de cero. No he empezado de cero, Carlos se encogía de hombros. Acondicionó la habitación de María con especial esmero, papel pintado rosa con mariposas, muebles blancos, un armario grande para juguetes y ropa, una mesa junto a la ventana para dibujar y hacer los deberes. María se alegró mucho cuando la vio. Corrió por la habitación, lo tocó todo con las manos, abrió los armarios, miró por la ventana. Papá, ¿todo esto es mío? Todo tuyo, cariño. Ella corrió a abrazarlo con fuerza. Gracias.
Eres el mejor papá del mundo. Carlos la abrazó, cerrando los ojos. Sintió como algo cálido se extendía por su pecho. En el trabajo, Carlos fue ascendido 8 meses después del divorcio. Antonio lo llamó a su despacho al final de la jornada laboral. Siéntate, Kravtsov. Carlos se sentó en el sillón de enfrente. Antonio se reclinó en su silla y se cruzó de brazos sobre el estómago. Hemos estado pensando mucho a quién dar el departamento de seguridad después de que Sokolov se jubile. Necesitamos a alguien fiable, inteligente y que no se venda. Y hemos decidido que seas tú. Carlos asintió, disimulando su sorpresa. Gracias por la confianza. Te lo has ganado. Trabajas limpio, sin ruido, sin quejas. La operación de Saratov es ejemplar. Todos los documentos en orden, sin filtraciones. Además de tus cualidades personales. No te corrompes. Y eso es raro hoy en día. Antonio se levantó y extendió la mano por encima de la mesa. Enhorabuena. Empiezas el lunes. Carlos le estrechó la mano, con firmeza y seguridad. Por las noches, cuando María hacía los deberes o se iba a la cama, Carlos iba al gimnasio Atlantis. Había vuelto al sambo, que practicaba de joven, antes de casarse. Entrenaba duro, casi con crueldad, volcando en cada lanzamiento toda la rabia, el dolor y el resentimiento acumulados. El sudor le caía por los ojos, los músculos le ardían, pero seguía adelante. El entrenador, un viejo con una cicatriz en la ceja, le dijo una vez: «Estás enfadado. Eso es bueno. La ira es combustible. Lo importante es canalizarla bien». 3 meses después, Carlos ganó un torneo amateur. Javier vino a apoyarle, se sentó en la tribuna, aplaudió y silbó tras el lanzamiento final. «¡Guau! Les has dado una lección». Carlos sonrió al recibir la medalla. Era la primera vez en 6 meses que sonreía de verdad. Después de un tiempo, conoció a una chica. Ana, 28 años, trabajaba como gerente en una agencia de publicidad. Se conocieron por casualidad en una cafetería. Ella estaba sentada en una mesa de al lado, leyendo un libro con una cubierta de cuero. Carlos se fijó en el título, Remarque. Se acercó cuando ella levantó la vista de las páginas. ¿Puedo sentarme? Ella le miró con atención, 1 segundo, 2. Luego sonrió. Claro. Empezaron a hablar con facilidad, inesperadamente fácil. Era inteligente, divertida, sin secretos ni reservas. Le contó cosas sobre su trabajo, sus viajes a Europa, sus amigos, sus libros. Carlos escuchaba y se sentía tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, tranquilo. Salieron durante 3 meses. Fueron al cine, a restaurantes, pasearon por el paseo marítimo. Ana no preguntaba por el pasado, no se metía en su vida. Simplemente estaba ahí. Carlos se la presentó a María al cabo de 1 mes. La invitó a cenar a casa. Su hija se mostró cautelosa, le miraba de reojo y respondía con monosílabos. Pero Ana no se impuso. No intentó gustarle. Simplemente habló con ella como si fuera su igual, sobre el colegio, el baile, los libros. Escuchaba atentamente, sin interrumpir. Al cabo de 1 mes, María le dijo a su padre cuando se quedaron solos: «Papá, me gusta». «A mí también me gusta», Carlos acarició la cabeza de su hija. Un día, Ana se quedó a dormir. Por la mañana se levantó antes que Carlos, por costumbre. Preparó café y se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, mirando al río. «Qué bonito es aquí». Carlos se acercó por detrás y la abrazó por los hombros. «Sí. A mí también me gusta». Ella se giró y le miró con seriedad. «¿Puedo hacerte una pregunta? Personal». «Adelante». ¿Estás divorciado? ¿Hace mucho?» «Hace más de 1 año». Ella guardó silencio, buscando las palabras. «No quiero ser un plan B. Un consuelo. Algo temporal. ¿Entiendes?» Carlos la giró hacia sí y le tomó las manos. «No eres un plan B». «¿Cómo lo sé?» Él la miró a los ojos durante un rato, luego habló con voz uniforme, sin emociones. «Me casé hace 12 años. Pensé que sería para siempre. Hice planes, trabajé como un burro, mantuve a mi familia. Mi mujer me engañó con un compañero de trabajo. En nuestra cama. Mientras yo trabajaba. Los eché.
Me divorcié y me quedé con mi hija. No me arrepiento de nada. Ni del divorcio, ni de haberla echado de mi vida. Ana escuchó en silencio. ¿Te llama? Los primeros 6 meses llamaba todos los días. 10 veces al día. Me enviaba mensajes. No contestaba al teléfono. No respondía. Luego paró. ¿La quieres? No. No la quiero. Simplemente no siento nada. Ana asintió lentamente. Bien. Te creo. Se abrazaron y se quedaron junto a la ventana durante mucho tiempo. Abajo, el río fluía, brillando al sol. Los coches pasaban, la gente se apresuraba a ir al trabajo. La vida seguía. Carlos se dio cuenta de que el pasado había terminado. El dolor se había atenuado. El pasado había quedado atrás. Para siempre. La vida empezaba de nuevo, lenta, cautelosa, pero segura. Y eso era lo correcto.